Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Quizás uno de los propósitos más frecuentes al comenzar el año tiene que ver con ahorrar e invertir dinero. Sin embargo, a la hora de hacerlo, surgen algunas dudas que se convierten en obstáculo para hacerlo. ¿Qué se necesita para realizar una buena inversión y no fallar en el intento? ¿Qué opciones tiene el mercado para quienes deciden hacerlo? Estas y muchas más preguntas aparecen cuando se quiere invertir. Sin embargo, según un estudio elaborado por la FinTech llamado el Índice de Ánimo Inversionista, los colombianos se ubican entre los más optimistas para hacer inversiones entre quienes viven en los países de la Alianza del Pacífico, razón por la cual les contaremos en este nuevo episodio de Economicast sobre qué debe tener en cuenta a la hora de lanzarse a hacer una inversión. Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, quien en compañía de Silvia Gómez trataremos de resolver estas dudas con nuestro invitado, Valdemaro Mendoza, CEO y cofundador de la FinTech. Bienvenidos a los dos, ¿cómo están? Hola Javier, muchas gracias. Muy bien, hola Valdemaro. Hola Silvia, hola Javier, muchísimas gracias por la invitación y es un gusto poder estar con ustedes. Bueno, comencemos de una vez. Valdemaro, cuéntenos qué dice el informe que ustedes acaban de presentar y que mide el ánimo inversionista en Colombia. Por supuesto. Entonces, primero déjame contarte por qué decidimos hacer este informe. No hay muchos trabajando en educación financiera en ninguno de los tres países, ni Chile, Perú, Colombia. Y además, cuando se habla de educación financiera, es muy difícil medir de manera objetiva dónde estamos. Nosotros queríamos encontrar una forma de poder medir de manera objetiva dónde estaba cada país y las razones de por qué es que el nivel de educación financiera estaba en ese nivel. Estamos pensando hacer este estudio de manera anual y así vamos a poder ver si es que nuestros esfuerzos en educación financiera van rindiendo frutos a lo largo del tiempo. Ahora, ¿qué es el índice de ánimo inversionista? Lo que representa el índice es qué tan dispuestas están las personas a invertir, ¿ya? Este índice va de 0 a 100. Si tienes más de 50, hay un ánimo positivo. Si tienes menos de 50, hay un ánimo negativo. El primer resultado que vale la pena resaltar es que los tres países tienen un ánimo inversionista por debajo de 50. Es decir, tienen poco ánimo para invertir. Colombia sale con la mejor nota entre los tres países, 45 sobre 100, seguido por Chile con 43 sobre 100 y finalmente con Perú con 40 sobre 100. Pero en general los tres países hoy tienen un bajo ánimo para ser inversionistas. Hoy en día se habla mucho de este concepto de inflación y ahí me surge como también una duda al respecto y es ¿cómo incide la inflación a la hora de invertir? A ver, la inflación lo que hace es reducir el poder adquisitivo de tu dinero, ¿no? Si yo tengo 100,000 pesos, esos 100,000 pesos van a comprar menos cosas conforme vaya habiendo más inflación. Es la razón por la cual hace 60 años un boleto de Avianca entre Bogotá y Medellín costaba 100 pesos y hoy un boleto de Avianca entre Bogotá y Medellín cuesta 100,000 pesos. ¿Cómo incide la inflación en las inversiones? Básicamente tiene dos grandes efectos. El primer efecto es que al haber inflación, las tasas tienen que subir. Los bancos centrales tienen que subir tasas para poder mantener la inflación controlada. Al subir las tasas, hace que en el corto plazo, todo lo que tiene un retorno fijo, lo que se conoce como la renta fija, los bonos del gobierno, caiga en el precio. Pero esa caída que tienen se compensa en un periodo de un par de años porque ahora van a tener un retorno más alto esos bonos. Entonces, pierdes en el corto plazo, pero a mediano plazo recuperas porque al haber tasas más altas vas a ganar más. Por otro lado, en la renta variable hay un gran depende, ¿ya? En ese gran depende, la inflación afecta de manera distinta a empresas distintas. Si eres una empresa financiera que puede trasladar su inflación de manera muy fácil a los clientes, te va a ir muy bien. A las empresas financieras en general en escenarios inflacionarios le va muy bien.
Los bancos en Argentina no han tenido mejores épocas que todas estas épocas inflacionarias que ha tenido Argentina. Argentina siempre escuchamos el dolor que es la gran inflación en Argentina, pero los bancos ganan un montón de dinero. Empresas que no pueden transferir la inflación a su cliente final, imagínate empresas eléctricas, por ejemplo, les va muy mal cuando hay inflación, ¿ya? Porque suben los precios de básicamente todo, pero ellos no pueden, porque normalmente sus precios están regulados, subirle los precios a los clientes finales. Entonces, en ese gran depende, ahí es cuando tú tienes que saber en qué invertir para beneficiarte de una situación inflacionaria. Lo peor que puedes hacer cuando hay inflación es tener el dinero en el banco, porque básicamente ese dinero va a perder valor todos los días, ¿no? Valdemaro, y precisamente frente a ese panorama, una inflación alta, un dólar caro, como lo estamos viendo sobre todo en los países de Latinoamérica, en la cesta de monedas emergentes, ¿qué recomendaciones hay para invertir? ¿Hacia dónde podemos llevar nuestro capital si están este tipo de condiciones en el mercado? Sí, ahí tenemos que separar entre dos tipos de inversiones, inversiones estructurales y inversiones especulativas. En Tiva solo nos dedicamos a inversiones estructurales. ¿Qué es una inversión estructural? Quiere decir que tú estás invirtiendo en un portafolio diversificado por varios años. Y lo que nosotros buscamos ahí es, para cierto nivel de riesgo que el cliente pueda tomar, recomendarle un portafolio diversificado que lo beneficie en promedio de cualquier situación. Entonces, en una situación inflacionaria va a tener acciones que se van a beneficiar de la inflación. En una situación de crecimiento económico bullante va a tener exposición que lo beneficie de eso, pero no va a tener ganancias muy significativas en el corto plazo. No funciona de esa forma. ¿Por qué? Porque es muy difícil predecir el mercado, predecir lo que llaman el market timing. Es muy difícil predecir en qué momento estás en la punta de la ola y en qué momento estás en el valle, ¿ya? Entonces, por eso nosotros solo trabajamos los portafolios estructurales. Ahora, dentro de ese trabajo de los portafolios estructurales, te puedo hablar un poco acerca de cuáles son las grandes tendencias que se vienen el próximo año, ¿ya? Y la primera es la diferencia entre lo que se llaman mercados desarrollados y mercados emergentes. Mercados desarrollados, piénsenlo como Estados Unidos, Europa y Japón. Esos tres bloques están muy caros en relación con sus históricos, ¿ya? El ratio precio-utilidades, que es la manera más estándar de medir qué tan caro o barato está algo, está en 22 veces. Eso quiere decir que si yo hoy día compro el S&P 500, tengo que esperar 22 años para que las utilidades justifiquen el precio que he pagado, ¿ya? Mientras que en mercados emergentes está en 12 veces. El 12 es muchísimo más bajo del histórico que ha tenido mercados emergentes, el 22 es muchísimo más alto del histórico que ha tenido los mercados desarrollados. ¿Por qué se ha dado esto? Porque la pandemia generó una corrida hacia lo que daba menos miedo. La pandemia hizo que los inversionistas se volvieran tremendamente adversos al riesgo. Y entonces, al volverse adversos al riesgo, todos los inversionistas se movieron hacia los mercados que veían como menor riesgo: Estados Unidos, Europa, Japón, los gobiernos que tenían la mayor capacidad para enfrentar la pandemia. Yo creo que esta tendencia se va a revertir. Yo creo que el próximo año va a ser un año donde los mercados emergentes van a ser los que tengan retornos, digamos, por encima de los históricos, y los mercados desarrollados van a tener retornos bajos. Para que tengan algunas cifras, la bolsa de Nueva York el año pasado rindió 27%, mientras que el índice MSCI LATAM, el que representa las acciones de LATAM, cayó 5%, ¿ya? Esa diferencia es muy significativa. En un lado creció 27, el otro cayó menos 5. Yo creo que eso va a ser a la inversa este año. Va a ser un momento donde los mercados emergentes, donde va a quedar claro que la pandemia ya pasó, va a quedar claro que lo peor, que los gobiernos fueron capaces de hacerle frente a la pandemia, los gobiernos en mercados emergentes, y entonces se va a regular estas valorizaciones tan separadas que les estaba comentando. Bueno, Valdemaro, y pues según el estudio y pues esta experiencia que has tenido en el mercado de inversiones, ¿quiénes son los que más quieren invertir? ¿Como qué segmento de
de audiencia o de público es el que más quiere invertir. No sé si nos puedes hablar un poco de edades o no sé si esta generación que se le llama millennial o centennial, pues no sé, ha aumentado su interés en invertir. Sí, por supuesto. Y si quieres también ahí aprovecho para contarte un poco más del estudio. Lo primero y que es sorprendente, pero estadísticamente significativo, es que la mayoría de inversionistas son hombres. En el caso específico de TIVA, nada de lo que hemos hecho en TIVA es género específico. No hay ninguna palabra que sea género específico, pero sin embargo alrededor del 75% de nuestros clientes son hombres. Y lo mismo se repite en el estudio, lo ves en las respuestas sobre quiénes tienen más ánimo para invertir, es principalmente hombres. Lo segundo es que es lo que esperarías en términos de edades sobre quiénes son los que están más dispuestos a invertir. Normalmente son los que ya han pasado, si quieres, la etapa de asentamiento que uno puede tener en los 20, ¿no? Son personas de 35 para arriba que ya, digamos, tienen algún hogar estable, el hogar que hayan decidido tener, ¿no? Y ya están empezando a generar ahorros adicionales por encima de sus gastos mensuales, ¿ya? Ahora, ese punto es bien importante porque una de las preguntas que hicimos en el estudio está compuesto de 21 preguntas que de ahí volvimos, eran preguntas cualitativas, que de ahí volvimos numéricas para poder sacar los índices que les estaba comentando. Pero una de las preguntas que hicimos es, ¿cuál es tu situación financiera actual? ¿No? Y por ejemplo, la respuesta más común en Colombia, del 21% de las personas, esta es una muestra representativa de las personas. Lo que quiero decir con esto es, acá tienes, la muestra fueron 2,000 personas por cada país, y lo que hacíamos era que refleje el grupo etario, el grupo socioeconómico y la composición de género del país, para que fuera estadísticamente representativo. Pero el 21% de las personas describe su situación financiera como saliendo de deudas, ¿ya? Solo el 18% de las personas en Colombia dice que está en una posición que puede ahorrar. Imagínate eso, o sea, solo 18% está en una posición donde puede estar generando ahorro, ¿no? Y el 14%, que es la tercera respuesta más común en el estudio, lo describe como recuperándose de una crisis económica. Si tú sumas todas las respuestas que están relacionadas como medios de ahorro, el 51% de los colombianos hoy no cuenta con los medios para poder construir capital, o porque está saliendo de deudas, o porque se está recuperando de una crisis económica personal. Y esa situación contrasta dramáticamente con un país como Chile, por ejemplo, donde la respuesta más común, el 21% de las personas, está ahorrando actualmente, ¿no? El caso de Perú es muy similar al de Colombia. También un porcentaje relevante de personas que no pueden o que no están en una situación para poder empezar a ahorrar, ¿ya? Lo otro que también quería comentarte del estudio es que además de esta composición que te he descrito de quiénes son los más propensos a ahorrar, hombres en general, a invertir hombres en general mayores de 35 años, hicimos una pregunta en los 3 países de quiénes estaban pensando invertir en los próximos 6 meses, con el objetivo de empezar a sentir un poco, oye, las personas están pensando en invertir o no. 2/3 partes de las respuestas en Colombia era que pensaban invertir. Y esto contrasta contra Chile y contra Perú, porque en Chile, por ejemplo, la mitad, en Colombia 2/3 partes están pensando invertir en los próximos 6 meses, en Chile solo la mitad, ¿no? A pesar de que en Chile están generando más ahorros. Y ahí llegamos a uno de los primeros grandes insights que sale de nuestro estudio. La incertidumbre mata la inversión, ¿ya? Si recuerdan cuando les hablaba de los indicadores 45 para Colombia, 40 para Perú y 43 para Chile, eso de ahí lo dividimos en 2 subindicadores. Uno relacionado con la confianza para invertir y otro relacionado para el conocimiento para invertir. Y la razón por la cual Colombia sale mejor que los otros 2 países es realmente porque todavía hay más confianza para invertir en Colombia, hay menos incertidumbre.
En la parte de confianza sobre 100, Colombia saca 48, Perú 42 y Chile 36. Muy abajo Chile. Y la segunda parte del indicador, que es la que balancea Chile, es el acceso. ¿Qué tanto acceso tengo, bien sea de conocimientos o de herramientas, a poder invertir? ¿Ya? Y en eso es donde Chile sale mucho más alto. Colombia sale con 40 puntos, Perú 36 y Chile con 57. Lo que quiero decirles con esto es que la razón por la cual Colombia sale por encima de Chile es porque en Chile hoy hay una gran incertidumbre y una gran preocupación que hace que las personas no quieran invertir. No es una situación, en Chile hay más riqueza, en Chile hay más personas sin capacidad de ahorrar, deberían ser los primeros en este índice, pero la incertidumbre hace que estén por detrás de Colombia en este índice. Y Perú tiene un poco la combinación de los dos, falta de acceso y alta incertidumbre, ¿no? Y por eso sale último en el índice. Valdemaro, pero digamos, uno entendería que Chile, por el cambio de presidente y por algunos cambios que se vienen realizando al interior del país, desde la explosión social que comenzó hacia el 2019, pues uno pensaría que Chile sí enfrenta esas incertidumbres, pero Colombia también. Se acerca las elecciones presidenciales del 2022, en donde se escogerá presidente para reemplazar a Iván Duque, y uno creería que Colombia también afronta esa situación. ¿Qué es lo que particularmente hace especial a Colombia? Es decir, su gente, hay algunas condiciones especiales en el mercado, las empresas son más sólidas, ¿o ustedes qué encontraron frente a ese estudio? La respuesta es muy simple. En Chile y en Perú los escenarios negativos ya se dieron. Por eso es que las personas están renuentes a invertir. Piénsalo como que en Chile se está escribiendo una nueva constitución ahora, ¿no? En Perú salió un candidato que estaba proponiendo escribir una nueva constitución. En el caso de Colombia hay incertidumbre sobre las elecciones definitivamente, pero las elecciones todavía no se dan. Los escenarios todavía no... el escenario que se podría interpretar como negativo para el mercado todavía no se ha dado. En cambio, en Chile y en Perú ya se dio, ¿no? Entonces, si ya se dio, las personas no van a estar dispuestas, o el ánimo para invertir de las personas sabiendo que el escenario que les afecta negativamente se dio, no van a querer invertir, ¿no? Entonces, si quieres, la diferencia es que en Chile y en Perú los escenarios ya se dieron, mientras que en Colombia todavía es una discusión, todavía no se sabe, digamos, tiene una probabilidad de ocurrencia, un escenario donde alguien pueda poner políticas poco, digamos, políticas contrarias a las políticas económicas comúnmente aceptadas, pero es un escenario que tiene una probabilidad de ocurrencia, no es la realidad. En Chile y en Perú ya es la realidad, ¿no? Valdemaro, hablando un poquito sobre el ahorro, no sé si también el estudio reveló qué tanto los colombianos están dispuestos a ahorrar. Si nos comentabas un poco sobre, tal vez, no sé, no hay como esos, o no tienen esos recursos en ese momento para hacerlo, pero qué tanto ánimo hay para hacerlo o disposición para llegar a hacerlo. Mira, muy baja, como te comentaba, el 51%, o sea, más de la mitad, no tiene la capacidad de ahorro. Hoy en día, 51% de la población en Colombia vive, si quieres, el mes a mes, ¿no? Incluso contrastábamos esto contra algunos reportes del DANE, donde el DANE lo ponía en algún nivel alrededor del 60%, pero es, por decir, la mitad o poco más de la mitad de la población que no tiene ninguna capacidad de ahorro. Los que tienen capacidad de ahorro son alrededor del 18%. Ahora, lo que sí es curioso y es muy contrastante entre los tres países es, si tengo capacidad de ahorro, ¿en qué la quiero utilizar? ¿Ya? Esa es otra pregunta que hicimos, ¿en qué invertirías tu dinero? En el caso de Colombia, el 45%, es decir, por lejos la mayor respuesta, respondió que lo invertiría en finca raíz, ¿ya? La verdad es que eso creo que no sorprendió a nadie que fuese colombiano o que haya vivido en Colombia un buen tiempo, pero sorprendió a todas las personas de nuestro equipo. Recuerden, TIVA opera en Chile, Perú y Colombia. Sorprendió a todas las personas de nuestro equipo porque que el 45% de las personas diga, oye, para mí lo más importante para invertir es la finca raíz,
Por lo general tampoco es que sea una inversión tan maravillosa como para que el 45% diga ese es donde quiero estar, ¿no? Pero Colombia muy marcado por la finca raíz. Lo contrastas con Perú, donde el 59% de los peruanos te responde que si pudiera invertir, invertiría en un negocio, en armar un negocio propio. Un nivel de emprendedurismo, pero impresionante. El 59% de las personas respondió a armar un negocio propio. Y Chile sí dio una respuesta, digamos, más balanceada. 32% en armar un negocio propio, 29% en finca raíz y 25% en activos financieros tradicionales, acciones, bonos, fondos, ¿no? La verdad es que son, a pesar de que hay muchas similitudes entre los tres países, ¿en qué invertirías? Es una de las grandes diferencias. Colombia sobreponderado en la finca raíz, Perú en armar negocios propios y Chile más balanceado entre las diferentes opciones de inversión. Valdemaro, me llama la atención y un poco también reafirmando la pregunta que hace Silvia, es que los colombianos, o se ve un poco en el informe, que los colombianos, digamos, no tienen, digamos, esa disponibilidad para el ahorro y que en realidad es baja, pero sí tienen esa disponibilidad para hacer una inversión, porque el estudio indica que cerca del 40% de los colombianos cree que es probable o muy probable invertir en los próximos meses. Es decir, Colombia es más un país al que le gusta invertir que lo que le gusta ahorrar. Yo lo que diría es que hay un deseo por invertir mucho más grande en Colombia que en los otros países, ¿ya? Ahora, para poder invertir hay que tener los medios. Y ahí es donde se da un poco el choque entre lo que hay el deseo y la intención y finalmente la respuesta de la realidad de qué puedo hacer, ¿no? Sobre si Colombia es un país donde hay más intención para invertir, definitivamente, esa es la conclusión de nuestro estudio. Hoy Colombia, entre los tres países, es donde hay más ánimo para invertir. Ahora, igual es un número bajo. Igual es un número, porque si se dan cuenta, les comentaba al principio que más de 50 es positivo, menos de 50 es negativo. Igual es un número bajo. Es un número que si hiciéramos este estudio en Suiza, probablemente obtendríamos un número en los 70s, ¿no? 45 sigue siendo un número bajo para este índice. Lo que esperamos es poder medir esto a lo largo del tiempo. Vamos a volver a hacer este índice el próximo año y de esa forma entender un poco qué es lo que mueve a las personas en sus intenciones de inversión, ¿no? Como les comenté al principio, hicimos 21 preguntas, algunas se las he comentado ahora, ¿no? ¿En qué invertirías tu dinero? ¿Cuál es tu situación financiera actual? Esas preguntas las vamos a ir repitiendo y con eso vamos a ir buscando aprender qué es lo que mueve a las personas hacia estar más optimistas sobre invertir o no. Hoy en día los dos grandes insights es un tema acerca de la incertidumbre que tengo sobre el futuro y el acceso que tengo a poder invertir de manera adecuada. Valdemaro, sobre eso, pues no sé si en el estudio también, no sé, les reveló qué factores intervienen a la hora de que, no sé, de que los colombianos prefieran invertir en vivienda y los chilenos en emprendimientos, por ejemplo. No logramos obtener una respuesta más allá, si quieres, de me da seguridad, ¿ya? Creo que esa es hay algún factor cultural, ¿no?, que genera esa reacción en Colombia, ¿ya? Pero no hemos logrado encontrar algo que yo te pueda decir objetivamente el mercado de finca raíz en Colombia no es mejor que el de Perú ni de Chile, ¿no? No hay una razón de que tú digas, oye, no, es que yo espero obtener un retorno muchísimo mayor invirtiendo en ladrillos en Colombia versus Perú y Chile. No es así, eso no se da, ¿no? Hay una razón que es mucho más de cultura local que afecta eso, ¿no? Y lo mismo sucede en Perú y lo mismo sucede en Chile. Ahora, eso es parte del trabajo de la educación financiera. Parte del trabajo de la educación financiera yo creo que hay muy pocas personas que saben cuánto es la rentabilidad real de la finca raíz, ¿no?
o que en esta pregunta entre comprar o alquilar un inmueble realmente hacen el cálculo correcto, ¿no? Es muy difícil, o bueno, por lo menos yo lo he encontrado, es muy difícil hoy con los precios actuales en Bogotá, que es la ciudad donde vivo, que te convenga comprar versus alquilar, ¿ya? Pero la gran mayoría de personas quiere comprar, ¿no? Entonces, no, bueno, para responder en corto tu pregunta, no encontramos una respuesta más allá de alguna guía cultural, si quieres. Valdemaro, me llama mucho la atención en el estudio que, por ejemplo, en el caso de Colombia, todavía la forma en la que se invierte o todavía la forma en la que se ahorra vienen de los modelos tradicionales y que, digamos, no están formalizados como tal. Es decir, la gente sigue guardando su plata en la alcancía, debajo del colchón, invirtiendo en fondos con amigos o con personas conocidas, o digamos en situaciones o en inversiones que son fijas y que son conocidas. Eso abre la posibilidad de, por ejemplo, que en el mercado tenga un amplio potencial de crecimiento, teniendo en cuenta que hay muchas opciones que ha abierto el mercado para que así se pueda invertir. Por supuesto. O sea, a ver, piénsenlo como que hace 10 años era difícil tener una cuenta bancaria, ¿no? Hoy en día hay muchos que te abren una cuenta bancaria de una manera 100% digital. El siguiente paso en esa ola de digitalización de los servicios financieros son los productos de más valor agregado, llámese el crédito, las inversiones. Así como Tiva, que nació en Colombia y se expandió a Perú y a Chile, está democratizando el acceso a inversiones. En el caso de Tiva uno puede empezar a invertir de 100,000 pesos. Hay muchos que lo están haciendo, ¿ya? De diferentes formas, con diferentes versiones sobre qué es lo correcto al momento de invertir, ¿no? Pero hay muchos. Y lo que va a terminar pasando es un poco lo que se ve en los mercados desarrollados, donde va a haber una partición de los servicios financieros. Quiero que lo piensen como que imagínense un banco tradicional. Un banco tradicional debe tener alrededor de 400 productos únicos, entre los fondos de inversión colectiva, entre los seguros que te puede ofrecer. Digamos que ha hecho un bundle, ha agregado y ha armado un montón de productos y los ha consolidado todos adentro. Pero es difícil argumentar que es el mejor o que realmente te da una buena experiencia en ninguno de ellos. La gran mayoría de clientes bancarios odia a su banco porque tiene que lidiar con él porque ofrece 400 productos, pero en cada uno es medio, ¿no? Lo que está pasando en los mercados desarrollados y lo que está pasando en otros lados es que se están especializando las empresas financieras en ciertos rubros. Entonces empiezan a aparecer empresas que se dedican solo a inversiones, empresas que se dedican solo a crédito hipotecario, y se vuelven los mejores en eso porque solo se enfocan en eso. Y esa es la manera, ese es el diferencial que generan. Generan una experiencia que los bancos tradicionales, al tener 400 productos, no pueden dar. El caso de Nubank, por ejemplo. Nubank se enfoca en su tarjeta de crédito y buscan tener la mejor tarjeta de crédito posible, ¿no? Es muy difícil pensar que alguien que tiene que estar pensando en 400 cosas va a poder hacerlo igual de bien que alguien que solo tiene que pensar en una, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que va a terminar pasando es que así como hoy puedes decir que hay 3 o 4 fintechs que te ayudan a invertir, en Chile ya son 10, ¿no? Cada una más grande que la otra. En Perú todavía un poco más atrás, somos 2 nada más, pero poco a poco van a ir habiendo muchas más de estas. Y es una competencia muy virtuosa, la verdad nos retroalimentamos mucho entre las fintechs que nos dedicamos a estas verticales, que hace que le ofrezcas mejores productos a los clientes. Y ya para ir finalizando, Valdemaro, que no sé si nos puedas dar recomendaciones o claves para invertir o para empezar a invertir a los colombianos. No, por supuesto. A ver, el primer concepto que les quiero dejar, les voy a dar 3 recomendaciones, pero la primera recomendación y la que es la más importante es un concepto que se llama págate a ti mismo primero, ¿ya? Y lo que quiere decir ese concepto es, yo converso con muchos clientes, un reto grande que tienen los clientes es no saben en qué se gastan su dinero. Tengo de ingreso el número que sea,
¿no? 1 millón de pesos, 10 millones de pesos, el número que quieras. He hablado con gente que gana muchísimo dinero al mes y tiene el mismo problema. Y llega fin de mes y no saben por qué, pero no ahorraron nada, ¿no? Se fue todo en gastos. El concepto de págate a ti mismo primero, lo que quiere decir es que te llegue tu sueldo o tu ingreso mensual y separe ese dinero para las metas que quieras lograr. Lo puedes separar en una cuenta bancaria diferente, lo puedes separar en una inversión, lo puedes separar donde lo quieras separar. Pero asegúrate que si te llegaron 10 millones de pesos y para lograr tus metas pueden ser la educación de mis hijos, mi casa, lo que sea, necesitabas 2, asegúrate de que el primer día del mes separes esos 2. ¿Ya? ¿Qué beneficio te da esto? Que de ahí no te tienes que preocupar del gasto, porque de ahí tú dices, ok, me voy a gastar los 8, ¿no? Ya separé para lo que realmente necesito. Va a llegar fin de mes y voy a haber avanzado en mi desarrollo financiero porque esos 2 que logré ahorrar me permiten ir acumulando el dinero que necesito para lograr la meta que necesite. La segunda recomendación es invierte de manera diversificada. Hay un montón de formas de hacer esto. Nosotros en TIBA creemos que la mejor forma y la más costo eficiente es hacerla a través de fondos de inversión colectiva o fondos de pensiones voluntarias. ¿Y cuál es la lógica detrás de invertir de manera diversificada? Es no poner todo tu dinero en una sola apuesta. Imagínense, por ejemplo, antes del COVID, haber invertido en Avianca. Avianca, en ese momento era impensable que pudiera quebrar, ¿no? Y sin embargo vino una pandemia que afectó específicamente en la industria de Avianca, porque no dejaba que nadie pudiera volar, ¿no? Y el precio de la acción de Avianca se fue a 0. Eso era algo que nadie podía predecir, ¿no? Entonces, al invertir de manera diversificada, uno puede evitar esas situaciones tremendamente improbables y obtener un retorno, lo que se llama el retorno del mercado. El retorno que uno obtiene de que la economía crece, de que se da la inflación, etc. Y en la tercera recomendación que les puedo dar para que empiecen a invertir es empezar lo antes posible, ¿ya? Así como en las deudas el interés se acumula y cuando uno deja de pagar el interés empieza a generar su propio interés moratorio, uno puede aprovechar ese efecto en las inversiones, el famoso interés compuesto, que es cuando el interés empieza a ganar su propio interés. Entonces, si yo invierto 100 pesos hoy y esos 100 pesos ganan 10 pesos, el próximo año mis 100 pesos iniciales y los 10 pesos que gané van a empezar a generar interés sobre 110 pesos, ya no solamente sobre 100. Esa bola de nieve puede volver un peso hoy 40 pesos en 20 años. Es realmente impresionante. Es la forma en la cual se genera riqueza, ¿ya? Y se vuelve una bola de nieve muy significativa, muy rápida. Eso es. Muchas gracias. Bueno, Valdemaro, pues muchas gracias a usted por compartir con nosotros este espacio. También a mi compañera Silvia y a Julián Castiblanco, quien nos acompañó desde la parte técnica. Muchas gracias a todos por haber estado aquí y por hablar un poco sobre este importante tema para el bolsillo, para las inversiones y para el ahorro de los colombianos. Y a los lectores y oyentes de Portafolio los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal web www.portafolio.com. Hasta la próxima y muchas gracias. Economicast, un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.